propiedades quedaban libres también. Cristo en su primera venida trajo nuestra liberación espiritual y con su segunda venida traerá nuestra liberación física, en donde nos libertará del cuerpo de esta muerte y nos dará un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y así quedaremos libres completamente, porque lo único que nos queda del reino de las tinieblas es el cuerpo de carne, un cuerpo en la permisiva voluntad de Dios. Por eso es que se enferma y por eso es que el diablo tiene acceso a ese cuerpo para enfermarlo en algunas ocasiones cuando la persona peca ante Dios. Eso es lo que da lugar a que el diablo tenga entrada para hacerle daño a la persona, excepto en los casos como el de Job. Ya esos son casos especiales. Por eso también es que nuestro cuerpo físico muere, porque la paga del pecado es muerte, y este cuerpo vino para el ser humano a causa del pecado en el huerto del Edén. Si no ocurría pecado en el huerto del Edén, el cuerpo que el ser humano tenía que obtener era el cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado. Ahora podemos ver también otra cosa: el espíritu que el ser humano tenía que recibir era el espíritu teofánico de parte de Dios, igual al espíritu teofánico de Jesucristo. Pero ven ustedes, por causa del pecado, el enemigo se apoderó de la herencia de Adán y se apoderó de toda la descendencia, y toda persona, aunque su alma venga de Dios, aparece en el reino del enemigo, del príncipe de las tinieblas. Pero pasamos por esta etapa, una etapa temporal, lo cual es una experiencia única, en donde nos identificamos con Cristo y nosotros nos manifestamos como creyentes en Cristo y damos testimonio de que somos de Cristo. Y así nosotros confirmamos nuestro lugar en el reino de Cristo y por consiguiente confirmamos nuestro lugar en la vida eterna, porque el reino de Cristo es el que tiene vida eterna. El reino del maligno no tiene vida eterna, no tiene vida permaneciente en sí. Y ahora hemos visto algo muy importante, y es que el reino del anticristo no estaba en la creación original. Por lo tanto, no permanecerá, es temporal. Y el diablo, el maligno, Lucero, Lucifer, no estaba Lucifer en la creación original, por lo tanto, es temporal. Y eso a él no le gusta. Sin embargo, hace creer
a sus hijos que no vale la pena buscar la vida eterna. Pero el diablo está buscando la vida eterna, la ha estado buscando siempre, pues ha estado luchando por vivir eternamente. Pero él no estaba en la creación original y se rebeló en contra de Dios. Por lo tanto, al rebelarse en contra de Dios, su tiempo no será eterno, sino temporal. Ya lleva millones de años, debe conformarse con los millones de años que ya ha vivido y nunca ha hecho nada bueno, solo lo malo. Cristo, hablando de él, dice que el enemigo, el diablo, es mentiroso desde el principio y es homicida desde el principio, y no hay ninguna verdad en él y tampoco hay luz en él. Se hace pasar como ángel de luz, pero es el ángel de las tinieblas. Y ahora, cuando el diablo ve que se le está acabando el tiempo, se llena de ira. En Apocalipsis capítulo 12, cuando Miguel, Cristo, lo vence y lo saca del cielo, pues ya en el cielo Cristo habrá terminado su obra de intercesión y ya habrá reclamado todo lo que le ha redimido con su sangre, ya habrá hecho su obra de reclamo y ya no hay lugar para el diablo en el cielo, porque ya el juicio y la sentencia del Altísimo de dar el reino a Cristo y los santos del Altísimo, que es la iglesia de Jesucristo, ya eso habrá sido dictado en el cielo conforme a Daniel capítulo 7 capítulo 7, verso 9 en adelante, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Esos son los miembros de la iglesia de Jesucristo. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, o sea, el anticristo. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. El anticristo con su imperio, con su reino. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Las otras bestias son los otros imperios que estaban o que vinieron: el de Nabucodonosor, el medo-persa, el griego
y el romano, la parte de las piedras de hierro, pero ahora los pies de hierro y de barro cocido, será quitado ese imperio, porque ese es el imperio de Lucifer, en donde el anticristo, el hombre de pecado, estará gobernando en el tiempo final. Miraba yo en la visión de la noche, ahora vean, ese imperio será destruido. La bestia será quemada con fuego. Los 10 reyes que le dan su poder y su autoridad, la quemarán con fuego atómica, bombas atómicas, y dejará de existir. Capítulo 17, verso 8 al 17 de Apocalipsis. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y se le dio y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ese es el glorioso reino de Cristo, reino milenial, y luego para toda la eternidad. Ese es el reino de nuestro amado Señor Jesucristo, con su iglesia, su ejército poderoso. Se me turbó el espíritu en mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. No temáis, manada pequeña, porque el Padre le ha placido darles el reino. El reino es dado a los santos del Altísimo, a la iglesia del Señor Jesucristo, a los escogidos de Dios, porque son reyes y sacerdotes. Y reinaremos con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Apocalipsis capítulo 1, verso 4 al 9, y Apocalipsis capítulo 5, verso 8 en adelante, 8 al 10, nos habla de que Cristo nos ha lavado con su sangre preciosa, nos ha redimido con su sangre y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos sobre la tierra por 1000 años y luego por toda la eternidad. Y Apocalipsis capítulo 20, verso 4 en adelante, dice: después que el diablo es atado con cadenas y es encerrado en el pozo del abismo, en el abismo, verso 4 en adelante dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de ellos, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y reinaron con Cristo 1000 años.
es del reino milenial de Cristo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esto es el reino milenial de Cristo con su iglesia, sus redimidos con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. En este reino estarán los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento. Y estarán también los hebreos del pueblo hebreo, los que sobrevivan a la gran tribulación, y también estarán los 144,000 hebreos que serán matados, martirizados, pero resucitarán al final de la gran tribulación. Y también estarán los sobrevivientes de la gran tribulación, pues habrá sobrevivientes de la gran tribulación en diferentes naciones, y ahí es donde entrarán los sobrevivientes latinoamericanos y caribeños que sobrevivirán a los juicios divinos que caerán durante la gran tribulación. Ahora no todos los latinoamericanos y caribeños sobrevivirán, pero habrá una multitud grande de sobrevivientes latinoamericanos y caribeños, porque en la América Latina y el Caribe es que Dios está llevando a cabo la parte final de su programa para la restauración de todos nosotros a la vida eterna física en un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Por eso habrá muchos sobrevivientes latinoamericanos, aunque no pertenezcan al cuerpo místico de Jesucristo, porque serán los que estarán ayudando y haciéndole favores a la iglesia de Jesucristo, de una forma o de otra forma, a la iglesia de Jesucristo en la etapa final que corresponde al territorio latinoamericano y caribeño. Ahora podemos ver la bendición tan grande que hay para los latinoamericanos y caribeños. Por lo tanto, el milenio estará lleno de latinoamericanos y caribeños, no solamente de la edad de la piedra angular, sino también de personas que sobrevivirán a los juicios de la gran tribulación. Y también habrá millones de seres humanos latinoamericanos y caribeños que en el juicio final obtendrán vida eterna. Saldrán en el juicio final bien, porque habrán ayudado a los escogidos de Dios en alguna forma, y por consiguiente obtendrán la recompensa prometida por Cristo. Cualquiera que diera un vaso de agua fresca a uno de estos mis pequeñitos no perderá su recompensa, y la recompensa es vida eterna. En la parábola de San Juan capítulo 25 está el juicio que Cristo hace sobre las naciones, y los que fueron condenados dice que fueron aquellos que cuando Cristo tuvo hambre o sed, o estuvo desnudo, o estuvo en la cárcel, no le sirvieron. Esos fueron condenados. Pero los que salieron
para vivir por toda la eternidad fueron aquellos que ayudaron a los escogidos de Dios. Dice que son representados en las ovejas. Los otros, los que no ayudaron, son representados en los cabritos. Y los que ayudaron son representados en las ovejas. Y ahora los que son representados en las ovejas reciben las palabras de Cristo: venid, benditos de mi Padre. Vamos a leerlo. Dice, capítulo 25, verso 34. Vamos a ver: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Los santos ángeles es su iglesia. Y aquí su iglesia transformada ya, y todos sus santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Ese es el trono de David. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Quiénes son estos hermanos más pequeños de Cristo, del Rey? Son sus escogidos, sus redimidos, los miembros de su iglesia. Esos son sus hermanos más pequeños. Él es nuestro hermano mayor. Nosotros somos sus hermanos menores a Él, pero hermanos de Él. Y por consiguiente, hijos e hijas de Dios, venidos por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es como viene la descendencia de Dios a existencia. Viene por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, produciendo el nuevo nacimiento en nosotros. Y así nacemos como hijos e hijas de Dios. Por eso dice: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Los hijos que Dios le da son hijos de Dios, esas almas de Dios que vienen a la tierra y por medio del nuevo nacimiento nacen como hijos e hijas de Dios. Pero primero
aparecen como esclavas en el reino de esclavitud del maligno. Pero de ahí Cristo nos liberta y nos coloca en su reino. Y ahora, todos los que han ayudado de edad en edad, de etapa en etapa, a los miembros de la Iglesia de Cristo o a la Iglesia de Cristo como cuerpo mixto de creyentes, recibirán su bendición. Tanto individuos como naciones. Y ahora, los individuos de las diferentes épocas que han ayudado a la Iglesia de Jesucristo de una forma o de otra, ayudándola directamente en su labor o ayudando a algún miembro de la Iglesia de Cristo Jesús, no perderá su recompensa. Estarán en el reino eterno de Dios después del juicio final. Pero los que ayudarán en este tiempo a los escogidos de Dios, si sobreviven a los juicios de la gran tribulación, pues estarán en el glorioso reino milenial de Jesucristo, nuestro Salvador. Y allí obtendrán más conocimiento de la manifestación de la gloria de Dios en este planeta Tierra. Ahora hemos visto que donde único hay salvación y vida eterna es en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, dijo Jesucristo, nuestro Salvador. ¿De qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? De nada le habrá servido vivir en esta tierra, porque el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. San Mateo capítulo 16, versos 26 al 28. Y capítulo 6 de San Mateo es donde nos habla de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahora, viendo que hay una bendición grande de vida eterna en el reino de Dios, decimos a toda persona: buscad primeramente el reino de Dios, el reino de nuestro amado Señor Jesucristo, para que así Cristo les coloque en su reino glorioso, para que puedan vivir eternamente, puedan vivir por el milenio y por toda la eternidad. Ese es el reino donde todos nosotros queremos vivir por toda la eternidad. El reino de Lucero, de Lucifer, hemos visto que dejará de existir. ¿Y para qué estar en un reino que no es eterno cuando podemos estar en un reino eterno en el cual el diablo, Lucifer o Lucero, no tiene parte ni suerte? Por lo tanto, no habrá problemas en ese glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. El diablo no tiene oportunidad de entrar a ese reino. El diablo tiene su reino, pero él es un príncipe caído
y todo su reino es un reino caído, que está en decadencia hasta que llegará a su destrucción total. Dejará de existir el reino del maligno y dejará de existir el maligno también. Ni su reino ni él estuvieron en la creación original. Hemos visto que lo que no está en el original no puede permanecer. Ahora Dios le da la oportunidad al ser humano para ser libertado de lo que es temporal, del reino del maligno, para entrar a lo que es eterno, para que así usted no sea una persona temporal, sino eterna. Y así tengamos parte con Cristo para toda la eternidad. Estábamos en Cristo. Hay un misterio grande en cuanto a estos dos reinos, el reino o imperio de Cristo, del cual Cristo es el príncipe, el rey, y el reino o imperio del Lucero o Lucifer, del cual Lucero, que es el diablo, es el príncipe, rey y gobernante. Hay un misterio ahí, pero ya con lo que hemos hablado, ya creo que ya hemos entendido bastante bien que estos dos reinos han estado materializándose y el reino del maligno se ha estado materializando por medio natural, por medio del árbol de ciencia del bien y del mal, pero el reino de Cristo por medio de creación divina, porque Cristo es creador, y por medio del nuevo nacimiento Él produce la nueva creación, una nueva creación de una nueva raza con vida eterna, de la cual Cristo es la cabeza y Él es el primero, el principio de la creación de Dios. Y ahora el principio de la creación de Dios, el principio del reino del Señor Jesucristo es Jesucristo, y nosotros somos la continuación. Él no ha dejado de crear. Él ha estado creando una nueva raza, la cual viene por medio del segundo Adán. Y esa nueva raza es el reino de los cielos, o reino de Dios, o reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando entramos a esa raza, a esa familia, hemos entrado al reino de Jesucristo y hemos sido colocados en lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora podemos ver dónde nos encontramos en este tiempo final. Nos encontramos en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo, el reino del Señor Jesucristo. En la tarde, la próxima actividad, continuaremos con más palabra de Dios para entender mucho mejor los misterios del reino de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto que ese reino completo se tiene que materializar.
con todo lo que tiene ese reino. Durante el reino milenial estará materializado la parte que tiene que ver con las almas de las personas escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Hemos estado viendo que en el programa divino no estaba solamente que Cristo tuviera su cuerpo teofánico y tuviera un reino de criaturas celestiales, sino que se materializaran en cuerpos visibles, no solamente cuerpos teofánicos, sino cuerpos visibles, pero glorificados, los cuerpos de todas estas almas que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Hemos visto ese glorioso programa de la materialización del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y es un buen tema para continuar en la tarde hablando sobre la materialización del reino del Señor Jesucristo. Para ahí ver un poco más acerca de esta materialización y de las grandes bendiciones que cada uno de ustedes tendrá, y yo también, en el nuevo cuerpo, porque ahí estaremos materializados en un cuerpo glorificado, inmortal e incorruptible. Así como Cristo, para sentarse en el trono de Dios en el cielo, tuvo que ser glorificado su cuerpo, también para nosotros sentarnos con Cristo y reinar con Cristo, tenemos que ser glorificados, tener un cuerpo glorificado. Veremos entonces la materialización del reino del Señor Jesucristo en la próxima actividad de esta tarde. En esta mañana hemos visto el reino del Señor Jesucristo, que somos todos nosotros, su iglesia, su cuerpo místico de creyentes. Por eso, así como Cristo dijo que vino del cielo, del Padre, así también nosotros estamos conscientes que hemos venido de Dios, del Padre. Hemos venido de Dios a este planeta Tierra. Por eso regresaremos. Y Cristo hizo el camino. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14, verso 6. Hemos visto el reino de nuestro amado Señor Jesucristo, el reino del Señor Jesucristo. Que las bendiciones de Jesucristo y del reino del Señor Jesucristo y para el reino de Jesucristo sean sobre ustedes y se materialicen en cada uno de ustedes y en mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto Cristo termine su obra de intercesión en el cielo y tome el título de propiedad y lo abra y reclame todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa, y resucita a los muertos en Cristo y nos transforme a nosotros los que vivimos, y todos estemos con el cuerpo eterno, inmortal y glorificado que Él ha prometido para todos nosotros.
y se manifieste en toda su plenitud en ese lapso de tiempo de 30, 40 días, y luego nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, y mientras escuchamos el cántico que nos habla del hombre que nos transformó, que es Jesucristo, pasará en nuestro hermano Félix Caro para finalizar en esta ocasión esta actividad, algún cántico, y también seremos despedidos en oración. No sé si hicieron ya los anuncios. Si no hay algún anuncio, si hay algún anuncio, ya sea nuestro hermano Oscar Cardona lo podrá hacer, o nuestro hermano Félix. Puede nuestro hermano Oscar Cardona, si tiene algún anuncio, pasar y hacerlo, y luego pasa nuestro hermano Félix con algún cántico y luego con la oración de despedida. Que las bendiciones de Jesucristo, la ley del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Amén y amén. Hasta la próxima actividad en esta tarde.